poder armar un circuito básico sobre el Arduino. En este caso vamos a analizar poco a poco desde la construcción más sencilla hasta llevarlo a lo más completo que podríamos tener nosotros en este. Bueno, no es lo más completo porque eso es subjetivo, pero sí al menos lo que nosotros vamos a necesitar. En este caso vamos a estar trabajando con nuestra protoboard. Vamos a montar un Arduino Uno y vamos a revisar conceptos sumamente básicos. Lo primero que tenemos que recordar en este caso es cómo podemos nosotros utilizar o podemos trabajar con el protoboard. El protoboard es una tablilla para poder realizar los ejercicios. Aquí podemos observar que lo tenemos configurado bajo dos estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Podemos estar en el caso de las filas o los renglones o las columnas, dependiendo de lo que tú quieras utilizar en un momento determinado. Los buses de los extremos se van a utilizar solamente para el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? La roja en voltaje, la tierra en azul, mientras que la parte central, las columnas son las que representan los nodos. Es decir, si yo en un momento determinado, dadas las condiciones, requerimos o necesitamos hacer una conexión tal que en ese momento tengo que unir una resistencia a otra, mi circuito me marca literalmente dos resistencias, resistencia 1 y luego se tiene que unir con la siguiente. Pues una vez que hayas identificado tus resistencias tendrás que conectarla físicamente hablando a cualquiera de estos componentes. Por ejemplo, yo aquí la estoy planteando que la pongo en la línea 14. Para hacer la siguiente conexión, este nodo es el punto 14, entonces puedo conectar mi resistencia en cualquiera de estos puntos porque es la fila, siempre y cuando no cruces del otro lado de la mitad hacia abajo. La mitad inferior ya es diferente. Entonces aquí montamos nosotros y ya puedo tener conectada mi resistencia. Entonces, para poder realizar esa tarea. El circuito que nosotros queremos armar es básicamente este. Es una estructura que, como podemos observar ahí, va a consistir básicamente en que nuestra parte central es el Arduino, el 1. El lado izquierdo estamos considerando dos entradas analógicas, un LM35 que es un sensor de temperatura y un potenciómetro que es un sensor o una resistencia variable. Podremos utilizarla para simular sensores. Del lado derecho tenemos un LCD básico, un LCD de 16x2, donde podremos mostrar nosotros los mensajes o interactuar con el usuario. Tenemos además tres LEDs para poder tener salidas digitales sencillas, y en este caso dos de ellas están montadas a salidas PWM, los cuales ya hemos analizado. Los botones que tenemos aquí, RB1, perdón, el pin 2 y el pin 3 como entradas, ¿por qué se colocan en esos puntos? ¿Podrían distribuirse de manera diferente? Sí, pero los queremos colocar en esta posición porque Arduino tiene dos interrupciones externas precisamente en el pin 2 y pin 3, por lo cual nosotros podamos utilizar esas entradas no solamente como un botón simple, sino también como una interrupción. Estamos utilizando resistencias de pull-up para conectarlas a voltaje y evitar problemas de ruido en la proto. Y finalmente lo que tenemos en la parte superior, bueno, es el resto de nuestras conexiones para que nuestro sistema funcione. Eso es el circuito que queremos armar, pero reitero, lo vamos a ir armando poco a poco, por etapas, hasta que esté funcionando por completo. A lo largo de este proceso también tomaremos en cuenta lo siguiente, que en nuestro sistema iremos haciendo pequeños pruebas para verificar que está funcionando correctamente. Primero un programa muy simple de los LEDs y posteriormente las entradas, el LCD y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar. Bien, vamos a continuar. Antes de iniciar, este es el Arduino que vamos a utilizar. En este caso yo ya lo metí en una carcasa para protegerlo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que recordar cuáles son las terminales fundamentales. Del lado derecho tenemos lo que son normalmente las salidas digitales. Lado izquierdo, en la parte superior tienes la parte de alimentaciones, A3.3, 5 volts, VCC, 5 volts. Y por la parte inferior tenemos las entradas analógicas. En nuestro caso
pues estaremos utilizando parte de la secuencia digital, pero principalmente nos vamos a enfocar en conforme lo vayamos avanzando, vayamos implementando cada uno de los componentes. Por otro lado, tenemos también la parte del protoboard. Aquí yo tengo un protoboard que en este caso la continuidad, a diferencia del que mostrábamos en la imagen, no es completa. Es decir, yo tengo continuidad en esta terminal, pero de aquí para acá hay que poner puentes para que la línea de tierra, en este caso, sea toda horizontal. Estos puentes me sirven para que si yo conecto en un momento determinado desde mi fuente de alimentación voltaje y tierra, ya tengo voltaje y tierra en todos los componentes. ¿Estamos de acuerdo? Cada una de las salidas digitales van a ser conectadas a través del LED, en este caso resistencia y tierra. Si tú observas la terminal que tenemos en esta parte, pues precisamente es la de la tierra que tenemos en el caso de las resistencias. Recuerda que las resistencias no presentan ningún problema en el sentido de polaridad. ¿Ok? A diferencia de los LEDs sí se deben de considerar cuál es su polaridad. Si tú observas en este caso, en este LED, tal y como está conectado, en la parte interna hay algunos LEDs que son translúcidos y se aprecia mucho mejor. Tienen dos terminales. La terminal más pequeña es la positiva, la más grande es la negativa. Si tú tienes un LED nuevo, normalmente los pines o las patitas del LED te indican exactamente la polaridad. La pata más larga es la positiva, la más pequeña es la negativa. Aquí yo en este caso, pues como ya lo uní, pues tengo que tomar en cuenta alguna otra forma para identificar cuál es cada uno de las terminales. E inclusive si ves la base del LED, esto se supone que debería ser un círculo completo, pero esta parte es recta. Revísalo con un LED que tengas a la mano y la parte recta representa precisamente que esa es la sección negativa. El LCD, en nuestro caso estamos utilizando un LCD de 16x2. Hay un módulo especial que te permite reducir la cantidad de pines que se necesitan para que este pueda funcionar. Nosotros no lo estamos utilizando, estamos trabajando básicamente con el que obtenemos. Muchas veces cuando nosotros lo compramos, pues este conector no lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí hay que conseguir un conector tipo peine. Ajustas al número de terminales que necesitas, lo soldamos con mucho cuidado y ya lo puedes implementar y ahora sí lo puedes montar en tu protoboard. Recuerda, las conexiones en el protoboard se deben de hacer de tal manera que yo, por ejemplo, si conecto este dispositivo en esta parte, tal y como lo vemos ahí, pues va a resultar que no puedo conectar después nada. ¿Por qué? Porque ya no tengo espacio. Estas líneas no tienen continuidad con las del bloque superior. Para poder lograr eso, lo que yo tendría que hacer es colocarme en esta parte, ¿estamos de acuerdo? Y ahora sí me quedan todas estas líneas para poder hacer conexiones a las pines que yo necesito. ¿Ok? Entonces, conforme nosotros vayamos avanzando, lo iremos montando poco a poco. Recuerda, primero identificar las terminales de los LEDs. Es muy fácil poder hacer las pruebas, inclusive si tuvieras un LED opaco, si estuvieras que cortaste las terminales exactamente iguales y que no identificas cómo va. Haciendo una prueba con tu alimentación, lo vamos a poder obtener sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer ahorita es tomar en cuenta desde nuestro Arduino cuáles serían mis terminales que yo voy a montar para mi sistema. ¿Ok? Como decíamos hace rato, yo lo que voy a hacer es voy a sacar del Arduino la alimentación para poder conectar mi dispositivo, la energía hacia la proto, todos los componentes que necesitamos. Entonces, buscando en la parte de la alimentación que nosotros tenemos aquí, ok, ¿qué es lo que voy a buscar? La que me dice BCC, o sea 5 volts, y la que me indica GND. Las conexiones se van a realizar con mis cables, pueden ser DuPont, pueden ser cable normal, estamos de acuerdo, o alambre para nuestras conexiones. En este caso yo voy a utilizar los DuPont por simplicidad. Estoy utilizando un rojo y un negro. Es recomendable siempre respetar los acuerdos, las convenciones. Y el rojo es para alimentación, el cable negro, no tengo aquí uno negro, pues estoy usando el café, lo voy a utilizar para GND. Cualquiera de las terminales de GND me sirven a mí. Tengo una GND en este extremo, tengo dos GNDs juntas en este extremo. Si yo tuviera un Arduino diferente, por el caso, por ejemplo, este que es un Arduino Mega,
Podemos observar que no solo tienes GND en esos puntos, también tienes GND en el pin 56, perdóname, 55. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con que ubiques cualquiera de ellos es suficiente para hacer la conexión. En este caso, nosotros vamos a conectar mi voltaje y mi tierra claramente a donde van los 5 volts y GND. Con mucho cuidado, ya lo tenemos montado, ya lo podemos ahora sí alimentar. Este dispositivo, si nosotros lo alimentamos y energizamos desde la batería, al menos me va a dar energía para que esto esté funcionando. ¿Estamos de acuerdo? La protoboard ya va a estar alimentada, ya voy a poder utilizarla en lo que yo requiero. Reitero, solamente con haber hecho eso, para mí es más que suficiente en tener energía en la proto. Y como yo ya monté los puentes completos, pues ya voy a tener energía en toda esta parte. Lo que vamos a hacer en este momento es conectar nuestro cable del módulo Arduino, estamos de acuerdo, para suministrarle energía. Mi recomendación al principio es, si tú tienes un programa, ya sabes lo que hace, conectas tu Arduino desde tu computadora a puerto USB, sin problemas va a funcionar. Si es la primera vez que lo estás conectando o hiciste una conexión donde no sea de baja potencia, sino tienes corriente alterna o algo que pueda llegar a dañar en un momento determinado el puerto de tu computadora, requieres energía, lo clásico, ¿no? Utilizas un conector que va directamente a la pared y con esto puedes hacer que tu sistema funcione sin ningún problema. Entonces aquí lo que yo voy a hacer en este caso es, no tengo un programa o si tengo un programa no me interesa, voy a conectar directo a la energía y después de la parte de la energía ya lo voy a mandar hacia mi Arduino. Entonces ya lo conecté en este momento a la energía, voy a conectarlo a mi Arduino y ahí se puede ver que ya está energizado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? No, reitero, no tengo programa aquí, lo único que puedo comprobar es que mi sistema esté energizado. Vuelvo a analizarlo con mi LED. Yo puedo hacer una terminal de prueba muy simple. El LED, recuerda, buscamos la terminal positiva, la terminal negativa la conectamos a la resistencia, que coincidan en los pines, ¿estamos de acuerdo? Ahí podemos ver que están en la misma terminal. Entonces, una vez que ya coinciden en los pines, la terminal que queda libre, esa terminal se supone que va a ser la terminal positiva. Si está conectado de manera correcta, esa terminal positiva, cuando yo la mande a voltaje, va a hacer que ese LED encienda. Reitero, no estoy cargando ningún programa, simplemente estoy haciendo una prueba. Conectamos y ahí podemos ver que el LED enciende en el momento en que yo mando esta terminal a voltaje. ¿Qué significa? Que ya tienes energizado tu Arduino, ya tienes energizado este lado y este LED está conectado de manera correcta. ¿Ok? Como decíamos, en mi problema necesito 3 LEDs, entonces vamos a hacer esa conexión para nuestros 3 LEDs. Bien, vamos a revisar en este caso nuestro programa, uno de base, como dijimos, vamos a ir revisando poco a poco conforme vayamos avanzando. En este caso tengo un programa que lo podemos encontrar en la librería de Arduino, ¿estamos de acuerdo? Son los ejemplos clásicos, archivo, y ahí podemos buscar el programa de Blink en ejemplos y es este código que tenemos en nuestra pantalla. Ok, ¿a qué hace referencia? Pues nada más es un LED que va a prender y apagar. De hecho es el clásico programa que trae cargado el Arduino cuando recién lo compramos. La salida es el pin número 13. Entonces en mi esquema, ¿estamos de acuerdo? Si nosotros observamos, estamos utilizando un LED en la terminal número 13 para simularlo. En el simulador, ¿cómo se prueba cada uno de los ejercicios? Lo primero que tienes que hacer es compilar tu sistema, ¿estamos de acuerdo? Y en la parte de la ventana de mensajes te va a desplegar la información necesaria. Le voy a dar aquí compilar, ¿estamos de acuerdo? Me está diciendo todo lo que acaba de hacer, todo lo que sucedió, dónde se guardó toda la información en tu sistema. Entonces vamos a buscar el archivo .hex, que este archivo, como hemos comentado, es el archivo o el código máquina. Yo lo voy a copiar aquí y en mi programa de Proteus, ¿estamos de acuerdo? Ejecutamos o abrimos nosotros nuestra ventana de edición, ¿estamos de acuerdo? Simplemente botón derecho sobre el Arduino y una vez que ya tengas abierta esas opciones, le dices que quieres, ¿estamos de acuerdo?
editar las propiedades. Lo que vamos a editar en sus propiedades, ¿qué es? Pues básicamente cuál es el programa que queremos nosotros ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a realizarlo aquí. Damos botón derecho, le decimos editar propiedades, nos abre esta ventana y ya con esta ventana pues vamos a pegar nuestro código donde nos interesa probar. Ok, ahí está, esa es mi carpeta. Estamos trabajando desde Linux, si tú estás trabajando desde Windows va a ser otra ruta, ok, y listo. Quiere decir que ya puedo simular acá mi sistema, echamos a andar nuestro simulador dándole play y ahí podemos observar que realmente tenemos nuestra salida que prende aproximadamente un segundo en tiempo de simulación y se apaga. Y así se va a mantener. Si nosotros hacemos la prueba sobre nuestro sistema, ¿qué va a suceder? Prácticamente lo mismo. Para poder hacer eso, lo que voy a ejecutar en este caso es primero voy a cargar o a subir mi programa a mi Arduino. Ya en este momento yo lo tengo conectado directamente hacia la computadora, al puerto correspondiente. Entonces, verificando en herramientas que esté en tu puerto y ya en el puerto donde debe de ir, el puerto que te corresponda, lo compilo y lo vuelvo a subir. Al momento de subirlo, ahí estamos, revisamos y ya vemos que es un LED que está prendiendo y apagando cada segundo. Listo, el sistema está funcionando hasta donde vamos.